Y buenos días, mis hermanos, a todos los que nos van a estar sintonizando a través de Ventana Virtual Cristiana Radio. Que sean bienvenidos, mis hermanos, en este hermoso viernes, ¿verdad? En el programa Victoria en Cristo con nuestra hermanita Yesenia Tul Ábalos desde Guatemala, que nos comparte todos los viernes a partir de las 10 de la mañana con una porción de la palabra que es de mucha bendición, mis hermanos, y también a ustedes les damos las gracias, ¿verdad?, por estar acompañándonos. Y pues vamos a dar inicio con el programa de esta hermosa mañana. Yo le voy a estar dejando el lugar, mi hermanita, Dios me la bendiga. Gracias, hermana, Dios le bendiga, le agradezco bastante. Eh, pues Dios los bendiga, es para mí una gran bendición el poder estar con ustedes nuevamente y poder compartir esa porción de la palabra de Dios que es la que nos ha unido, ¿verdad? Esta necesidad, ese deseo de escuchar lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere decir, ahí en el lugar donde estemos. Para Él no hay limitaciones, ¿verdad? Y tampoco hay imposibles. Entonces, en el lugar donde nosotros nos encontramos, ahí Dios está a la par de nosotros, está hablándonos, nos está acompañando y nos está aconsejando. Entonces, damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que Él nos da de estar juntos, compartir eh, de la palabra de Dios. Vamos a orar porque sabemos de que todo lo ponemos en las manos de Dios, porque Él es el que conoce nuestra necesidad en nuestro corazón, nuestra alma, y el Espíritu Santo de Dios es el que necesitamos que nos ministre cada día, cada momento, ¿verdad? Entonces, oramos entonces. Amoroso Dios y Padre Celestial que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. En esta hora, Padre Celestial, nos ponemos en tus manos de amor para que seas tú el que obres en nuestra vida. Agradecidos primeramente, Señor, por este privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra, de poder, Señor, recordar lo que tú ya has dejado escrito para que nosotros sepamos de que tú estás con nosotros en todo momento y conoces nuestras necesidades. Conoce, Señor, que nuestra alma y nuestro espíritu necesitan, Señor, cada día de ti, que seas tú más fuerte en nosotros cada vez. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos de amor este tiempo y esta palabra, que seas tú, Señor, ministrando nuestro ser completo, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, en esta ocasión, la palabra de Dios nos habla acerca de que cuidemos nuestro aceite. Y así como que, hermana, ¿pero qué aceite? El aceite de la cocina, el aceite que uso para cocinar mis alimentos, pues ese aceite es muy importante y nos ayuda bastante, ¿verdad? En nuestro hogar. Pero el aceite que nosotros vamos a cuidar con denuedo y con mucho cuidado y con mucho esfuerzo muchas veces, es el aceite espiritual, el aceite que Dios es el único que nos puede dar y todo lo podemos obtener a través de su Hijo Jesucristo, porque Él nos dijo, todo lo que queráis, pedidlo a mi Padre en mi nombre y Él os lo dará. Bueno, pero en esta ocasión vamos a ir a la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 17. En este pasaje nos habla acerca de Elías cuando él va al hogar de una mujer, ¿verdad? Una mujer que estaba sola, una mujer viuda y estaba acompañada no por un varón que respondiera por ella, sino que solamente por su hijo, alguien que dependía de ella. Y nos habla, ¿verdad? Que estaban sus hijos. Ella tenía, esta mujer
tenía sus hijos, pero su esposo había muerto, ¿sí? Pero lo vamos a leer para no confundirnos, porque vamos a hablar de dos mujeres, las cuales Dios les envía el pronto auxilio a través de sus siervos, los profetas, pero también vamos a hablar de 5 mujeres que también cuidaron muy bien ese aceite. Imagínense ustedes, hoy sí vamos a hablar acerca de esas mujeres prudentes, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, tal y como está escrita, Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gabaa, dijo a Gabaa, vive el Señor, dijo a Gabaa, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Serit, que está al oriente del Jordán, y beberás del rollo, y ha ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne para la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Y no pues a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, ahí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguir, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor su Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no te muevas, no te, perdón. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, y, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías.
Hemos leído hasta el versículo 16. Y este pasaje para muchos es muy conocido, ¿verdad? Recordamos de que Acab era un rey que cada poco hacía cosas desagradables delante de Dios. Y en este tiempo era Elías el que era el profeta que Dios usaba para hablarle a este rey. Pero sucede de que este rey pues no daba la importancia de vida a la palabra de Dios. Pero vamos a ver en sí lo que a nosotros nos interesa en estos tiempos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el rey era Acab, un rey corazón duro, un hombre que sabía y conocía que Dios existía y que a él le agradaba la obediencia, pero él no tomaba la importancia para gobernar al pueblo de lo que Dios decía. Entonces, habían consecuencias, ¿verdad? Que sufría el pueblo, la ciudad, a causa del mal gobierno que había en ese momento. Pero Dios, como siempre, tiene ese cuidado amoroso de sus hijos, pues Él no desamparaba a su pueblo. Y Él no lo ha desamparado y no lo va a desamparar nunca, porque Él es fiel. Entonces, aquellos tiempos eran parecidos a este tiempo. Lamentablemente, nuestros gobernantes toman en cuenta consejos de diferentes medios, de diferentes personas, pero no toman el consejo de la palabra de Dios, no le dan importancia al consejo que Dios tiene para ellos, para tener un buen gobierno, para ser buenos gobernantes. A causa de eso viene la escasez, viene la consecuencia de la desobediencia. Pero como hijos de Dios, Dios aquí nos habla siempre de que estemos atentos a lo que Dios pide. En estos tiempos vemos cuántas tragedias se está viviendo a nivel mundial. Se está viviendo congelamientos, se está viviendo incendios, estamos viendo que hay volcanes queriendo activarse o están activos ya, estamos viendo tsunamis, estamos viendo terremotos, estamos viendo que hay guerras, hay rumores de guerras y estos tiempos están muy difíciles. De la misma manera, en aquel tiempo, cuando cuando Elías está hablándole a Acab y le está advirtiendo de que a causa de su desobediencia no va a haber lluvia, la lluvia es una bendición porque es la que hace que la tierra pueda producir, ¿verdad? Los alimentos y bueno, y haya agua para todo lo que se necesita en nuestro diario vivir como humanos. Entonces, la desobediencia de Acab hace de que venga la consecuencia de parte de Dios. Pero Dios siempre hablando y siempre cuidándonos, viene él y le dice a su hijo, al profeta, que se vaya de aquel lugar donde ya lo había tenido unos días, un tiempo donde estaba corriendo el agua y él estaba siendo alimentado, pero era momento en que tenía que movilizarse de ahí, se tenía que mover, tenía que irse a otra ciudad porque ya no había más agua. Entonces él va y encuentra a esta viuda. Dios ya había preparado a esta viuda. Dios sabía que a ella le había afectado también todo lo que estaba sucediendo. Ella no tenía ya al esposo, solo tenía a su hijo. Y entonces ella ya estaba con escasez en su hogar. En su mesa había solo para el alimento de un tiempo más de ese día y luego ella ya se había resignado
a que después de eso ella se iba a dejar morir con su hijo. ¿Por qué? Porque ella estaba viendo con sus ojos físicos, estaba viendo su realidad. Su vida espiritual estaba adormecida. Su vida espiritual estaba menguando. ¿Por qué? Porque la fe le estaba faltando. Ella ya había dicho, ya había confesado, porque le dice al profeta, ¿verdad? Cuando él le habla, le dice de que ya en su casa ya no hay más aceite, ya no hay más harina y que solo hay para que ella y su hijo coman una torta y ya no más. Entonces, ella es confrontada cuando habla con el profeta. ¿Por qué? Porque ella reconoce que él es un siervo de Dios y que la palabra que él está diciendo, pues viene de Dios. Y si Dios habla, Dios cumple. Y si Dios habla, eso es verdad, es realidad. Y para Dios no hay nada imposible. Viene el profeta y le pide agua para beber. Le pide que le cocine esa torta a él primero. Y ella en obediencia va, pues dice, bueno, lo voy a hacer. Y va y lo hace. ¿Y cuál es la bendición? Que su aceite, su harina empiezan a abundar hasta que la vasija rebosa, hasta que está derramándose cada vez más, porque va a ser durante un tiempo estipulado que ella ya no va a carecer de ese alimento, de ese aceite. Ella cuando le comparte al profeta lo que él le pide, ella es bendecida. Ese alimento, esa torta, ese aceite que ella usó para poder alimentar al profeta y alimentarse ella y su hijo, ya no cesó, sino que fue multiplicado por Dios. Los tiempos que estamos viviendo, muchas veces la realidad que estamos viendo nos hace de que nuestra fe flaquee y nuestro aceite vaya menguando, porque cuando nuestra fe va menguando, vamos perdiendo la fe, nos estamos ahí poniendo en duda, ¿será que voy a sobrevivir? ¿Será de que esto va a pasar? ¿Será y va la duda? La fe está menguando y nuestro aceite, por lo consiguiente, estamos viendo que no hay aceite para cocinar, no hay aceite para alimentarnos, pero el aceite que ahora nosotros debemos cuidar es ese aceite espiritual que Cristo nos ha dado, nos ha dejado. ¿Por qué? Porque ese aceite nos representa la unción, ¿verdad? Nos representa la unción que Él nos ha dado para que podamos compartir este alimento, para que no haya hambre en lo espiritual, que estemos alimentados nosotros, nuestro prójimo, nuestra familia, necesita alimentarse de esta palabra viva y eficaz, que es la que contrarresta todo lo que está preparado para el desobediente, porque a través de esta palabra, de este alimento, aprendemos a ser obedientes a Dios, a ser temerosos, a ser cuidadosos. Y es ahí donde nosotros obtenemos esa bendición. Aquí vemos de que esta mujer definitivamente había llorado, había sufrido, se había lamentado, había sentido tristeza en su corazón al ver la calamidad como crecía cada vez más en ese tiempo, ¿verdad? Por la desobediencia. Pero como ella era hija de Dios, ella creía y confiaba en Dios, Dios no la desamparó.
no la dejó avergonzada, ni mucho menos permitió que ella y su hijo perecieran. Entonces, cuando el profeta llega a su casa, ella pues es activada en esa fe que había menguado, ¿verdad? Y ella es obediente. Pero en la palabra de Dios vemos no solamente un ejemplo acerca de mujeres y varones también, ¿verdad? Que necesitaron y hicieron uso de el aceite. En esta ocasión vemos cómo Elías sirve de bendición para esta mujer y le recuerda que es necesario que el aceite en su casa sea suficiente y que no se descuide de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también otro ejemplo de la palabra de Dios de cómo cuidar ese aceite en Segunda de Reyes. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 17, pero hoy vamos a ver lo que nos habla también con otro siervo de Dios que en este pasaje es Eliseo y habla también de una mujer, ¿verdad? De una mujer viuda. Entonces, leemos los versículos 2, 3, 4 y llegamos hasta el versículo 6, donde dice, y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces se le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo, traedme otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas, y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quieres. Entonces, vemos aquí otra situación de una madre de familia donde lamentablemente también el esposo no estaba, faltaba el esposo. Entonces, ella está afligida porque tiene deudas. Ella necesita saldar deudas. ¿Por qué? Porque el acreedor quiere llevar a sus hijos como esclavos para que trabajen a cambio de la deuda que ellos tienen. Entonces, como toda una madre que se preocupa y quiere lo mejor para sus hijos, ella no aceptó en este momento, ¿verdad? No aceptó lo que el acreedor le dijo, ¿verdad? Sino que fue y le pidió ayuda al profeta. ¿Por qué? Porque vemos de que el enemigo trata la manera de perjudicar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Cuando se vienen tiempos difíciles, no solamente papá y mamá sufren, también los hijos y las personas que están alrededor. Pero en este tiempo vemos de que hay egoísmo, vemos que hay envidias, vemos que hay muchas oposiciones para que como hijos de Dios nosotros podamos tener, ¿verdad?
eh, pues esa abundancia de aceite. Hay oposición. El enemigo quiere que siempre estemos deudores, pero se le olvida que no estamos solos. Se le olvida de que nosotros tenemos a ese Dios lleno de amor, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos, y que Él va a tener ese cuidado amoroso en nosotros, porque el desobediente sufre la consecuencia de su desobediencia. El indiferente para con Dios sufre su indiferencia. ¿Por qué? Porque si Dios no está con nosotros, nada somos y nada podemos hacer. Pero en esta ocasión, Dios siempre enviando su oportuno socorro, vemos que a esta madre de familia, Él le envía, ¿verdad? Al profeta. Le envía al profeta y él le dice lo que debe hacer. La obediencia de esta mujer al cumplir y hacer lo que el profeta le envía a hacer, de buscar vasijas vacías, de pedir prestadas todas cuantas ella pueda conseguir junto a sus hijos, pues ella va a ver la gloria de Dios, pero ella va a tener ese cuidado de tener aceite que sobreabunde, no solo para ella, sino que para sus hijos también. Entonces, el profeta le dio indicaciones, como Dios nos da indicaciones también a nosotros en su palabra, para que nos vaya bien en esta tierra, para que no suframos las consecuencias del desobediente, porque el mundo está en caos, en principios de dolores. Estos tiempos están muy difíciles, ¿verdad? Debido a la desobediencia, a la soberbia del hombre. Entonces, el que obedece a Dios y presta atención a lo que Dios está pidiendo, no sufrirá de tal manera como lo sufre el desobediente. Como hijos de Dios, Él nos pide que no nos apartemos de Él, que no dejemos de creer en lo que Él nos ha hablado, nos ha prometido, nos ha aconsejado, porque Él nos aconseja para nuestro diario vivir, cómo debemos actuar, cómo nos debemos conducir en este mundo de tinieblas, en este mundo de conflictos, en este mundo de deleites y placeres que nos quieren alejar de Dios. Él nos aconseja cómo contrarrestarlo. Y eh, una de las claves, ¿verdad? Podemos decir en este caso, la clave que Dios nos está dando hoy es de que guardemos ese aceite, que tengamos cuidado que el aceite no se nos acabe, ese aceite de la unción, para poder seguir adelante, para poder estar fortalecidos y seguir avanzando, para no quedarnos estancados, para no quedarnos a medio camino, porque todavía nos resta camino para llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos a nuestro destino, ¿verdad? Entonces, este aceite es la palabra de Dios y este aceite se reproduce y abunda, sobreabunda en nosotros cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos esa relación cercana, esa relación íntima con Dios y le creemos. Y cuando estamos padeciendo necesidad, estamos cruzando, como dice su palabra, ese valle de sombra y de muerte, nosotros nos acordamos de que Dios está en todo tiempo a nuestro lado. Ese aceite no nos va a faltar. ¿Por qué? Porque recordamos lo que dice el Salmo 23. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí
en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero, ¿qué es lo que hace ese aceite? Ese aceite nos limpia, nos protege, nos purifica. Aún los pensamientos negativos que llegan por las circunstancias que se están viviendo, por la realidad de este mundo, el aceite hace que nosotros no vivamos por lo que estamos viendo con nuestros ojos físicos, nuestros ojos en nuestro cuerpo humano, sino que activa la visión espiritual, nos ayuda a ver más allá de lo que realmente todos pueden ver. ¿Por qué? Porque el que nos habla, porque el que nos promete, el que nos acompaña, es Dios mismo, es Jesucristo, el que nos ha prometido y el que cumplirá sus promesas en nosotros. Lo único que debemos nosotros cuidar es que nuestro aceite no mengüe. Debemos cuidar que ese aceite fresco esté en nosotros cada día, en nuestro corazón. Ese aceite fluya, ¿verdad? Que no se quede estancado, porque el aceite estancado también se puede arruinar, ¿verdad que sí? Muchas veces nosotras como mujeres en la cocina usamos la cantidad de aceite que necesitamos para freír los alimentos, para cocinar nuestros alimentos, y cuando hay exceso de aceite en el recipiente, si lo guardamos sin tener ese cuidado, porque ya lo que cocinamos, lo que freímos ahí, dejó pedacitos, ¿verdad? De lo que se frió, pues ese aceite ya no está puro, ya no está limpio. Y peligroso, caen moscas, peligroso, llegan las cucarachas también y terminan adentro del aceite. Entonces, nuestro aceite no debe de quedarse estancado, porque pueden llegar los bichitos y van a querer contaminar el aceite. Los pensamientos debemos de cuidarlos, debemos de siempre ponerlos en las manos de Dios para que nuestros pensamientos no sean negativos, para que nuestros pensamientos no nos hagan pecar contra Dios, porque nuestros propios pensamientos nos pueden llevar a pecar con Dios. Porque en lugar de tener pensamientos de bien y de agradecimiento para con Dios, pueden llegar pensamientos negativos y que nos lleven a ofender a Dios. Entonces, el aceite fresco de cada día que Dios nos da es el que debemos cuidar para que siga fluyendo, para que siga llenando nuestra vasija. Nosotros somos esa vasija en la que Dios pone ese aceite fresco y Él quiere que estemos rebosando, ¿verdad? Que rebosemos con ese aceite fresco, ese aceite puro, y que nosotros podamos también compartirlo. En esta ocasión, este pasaje nos habla de cómo Dios también obra no solo en esta madre de familia, sino que aún en los hijos también. Los hijos, cada quien, cada persona debe de tener ese cuidado de que el aceite personal, ese aceite que Dios da a cada uno, no mengue, sino que vaya también creciendo, se vaya rebosando, ¿verdad? Esa vasija tiene que rebosar de ese aceite fresco de la unción, y eso se consigue en la presencia de Dios, orando, buscando, escudriñando la palabra, buscando la presencia de Dios. Recordamos también, hablando de ese aceite, que es aconsejable que sea aceite que rebose, aceite que esté siempre
en abundancia y no en escasez. Recordamos lo de Mateo, ¿verdad? En Mateo capítulo 25 y los versículos que vamos a leer son exactamente los versículos 8, 9 y 10 de Mateo capítulo 25. Y dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, id más bien a los que venden y compran para vosotros. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda y se cerró la puerta. Pero ¿qué fue lo que hicieron las prudentes? Porque se les dice que son prudentes estas mujeres. Eran 10 vírgenes. Pero dice aquí en el verso 4, vamos a retroceder, ¿verdad? En nuestra lectura y dice, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Entonces, las prudentes no solamente prepararon de que su lámpara tuviera suficiente aceite, no sabían de que tenían que estar preparadas, que esas lámparas debían de estar encendidas para la hora que llegara el novio, llegara el esposo y que no se les apagaran. Entonces, tuvieron el cuidado de llenar esa vasija y que la lámpara estuviera encendida. Pero dijeron ellas, no sabemos cuánto tiempo más va a tardar el novio en llegar. Entonces preparemos otro recipiente más por si llegara a faltarnos. Nosotros vamos a tener ahí repuesto, ¿verdad? Vamos a tener ahí para volver a llenar nuestra lámpara y que no se apague. Entonces, las insensatas tal vez les dio pereza, se confiaron y dijeron, no, suficiente con este aceite, ya mucho aceite, está encendida la llama y ahí va a permanecer y no se va a agotar. Es suficiente lo que tenemos en esta lámpara. Entonces se confiaron y no prepararon un recipiente más, ¿verdad? Con aceite. Y sucedió que el esposo tardó un poco, pero no faltó a su cita. El esposo llegó en el momento preciso. Si les pasó algo a las 10, cabecearon. Puede ser de que se cansaron, se aburrieron, pensaron que ya no iba a llegar y que, bueno, si no llegaba en la noche, pues en el día tal vez sí ya llegaba, ¿verdad? Pero ellas no tenían una hora estipulada en la que el esposo iba a llegar. De la misma manera, nosotros no sabemos a qué horas Jesucristo regresará por nosotros, pero debemos de estar preparados con nuestro aceite, ese aceite de la unción, ese aceite que es muy importante en nuestra vida espiritual. No tenemos hora, solo sabemos de que Él va a regresar. No sabemos qué fecha, qué día, ¿verdad? Pero sabemos que debemos de estar preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Buscando de Él, sirviéndole, compartiendo su palabra, cumpliendo la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, que todo ser humano se entere que hay un Dios de poder, que hay un Cristo de amor, que Él se fue pero que va a regresar, que Él venció toda adversidad de lo que se pueda estar viviendo. El mundo es incierto,
pero la palabra de Dios y su promesa es certera. Entonces, en su palabra nosotros encontramos, ¿verdad?, el consejo de cómo prepararnos, leyendo su palabra, creyéndole, activando nuestra fe, esforzándonos, no ateniéndonos ni siendo indiferentes, porque eso nos pone en peligro, tal y como les pasó aquí a estas 5 mujeres. Se atuvieron, se descuidaron y se confiaron, ¿verdad? Según su cálculo humano, según lo que ellas percibieron. Y dijeron, no, si ya se tardó, pues ni modo, ¿verdad? Las lámparas tienen que soportar. Pero Dios nos habla en su palabra que debemos de tener aceite de reserva para que podamos estar preparada y que nuestra lámpara no se apague. Tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas y a Él no le afecta lo que puede estar afectando en diferentes países, lugares de la tierra. A Él no le afecta. Él cumplirá su promesa. Y como este novio aquí en esta parábola llegó y celebró las bodas con las 5 vírgenes que estaban preparadas. Ellas felices entraron, recibieron al novio y celebraron con él la alegría de estar juntos. Entonces nosotros debemos cuidar ese aceite en nuestra vida espiritual y cada uno debemos de hacerlo porque esto es individual, no es grupal, no es de que, si te falta a ti, yo te voy a dar. ¿Por qué? Porque nuestra oración es personal, nuestra comunión con Dios es personal, ¿verdad? Y recordemos que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que Él nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio, un espíritu de valentía. No nos debemos acobardar al ver las cosas que están sucediendo, porque Dios tendrá ese cuidado amoroso de guardarnos y de librarnos de todo mal, porque en nuestra vida, nuestra realidad es Él, y el que tiene la última palabra es Él para nosotros. Entonces, que nuestras vasijas estén rebosando de aceite, que nuestra lámpara esté encendida, que no quede como ese pábilo que humea. Y si está como ese pábilo que humea, tenemos tiempo. Dios en su misericordia nos está dando tiempo para poder hacer lo que las 5 vírgenes prudentes hicieron, prepararon reservas, ¿verdad? Entonces, que Dios los bendiga y nos seguimos deleitando en la palabra de Dios en el tiempo que Dios nos dé también la bendición de poder comunicarnos, de poder estar estos tiempos así escudriñando y aprendiendo de Él, porque Él ministra nuestras vidas. Entonces, oramos. Amoroso Dios y Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias porque tú nos has hablado que nos es necesario que tengamos, Señor, ese cuidado de tomar en cuenta tus consejos y la forma en que tú quieres que nos preparemos para nuestro encuentro contigo. Por favor, Padre Santo, ahí donde cada hermano, hermana o amigo se encuentra, que sea tu Santo Espíritu que ministre, Señor, su vida según su necesidad y que si en su corazón, en su vida, su fe está menguando y esa lámpara está como pábilo que humea nada más, que seas tú, Señor, el que le fortalezcas para que sea valiente, Señor, y pueda prepararse con ese aceite con reserva también, Señor. Por favor, ayúdanos para poder obedecerte
Ayúdanos para poder, Señor, honrarte en nuestro diario vivir. Que nuestra fe no nos falte, Padre Celestial, para que nuestro aceite, Señor, no mengüe. En el nombre de Jesús te agradecemos este tiempo, Señor, en el cual nos has hablado y hemos aprendido, Señor amado, más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y nos seguimos viendo, nos seguimos deleitando con la palabra de Dios el próximo viernes, si así Dios lo permite. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias, hermanita. Muchas bendiciones. Nos vemos el próximo viernes si nuestro Dios nos lo permite. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Claro que sí, mis hermanos. Y bueno, pues así nos despedimos de nuestra amada hermanita que nos estuvo compartiendo el día de hoy con nosotros el programa Victoria en Cristo, con esta hermosa enseñanza de cuida tu aceite. Claro que sí, mis hermanos. Yo creo que es muy importante esta palabra que nos compartió nuestra amada hermanita. Y nosotros tenemos que cuidar que no se acabe ese aceite. Claro que sí, mis hermanos. Y bueno, pues continuamos con más de Ventana Virtual Cristiana Radio, con más música. Vamos a estar entrando en un tiempo ya nuevamente, mis hermanos, en el tiempo de intercesión. Ya son las 11:03. Y bueno, pues mis hermanos, vamos a escuchar una alabanza. ¿Qué les parece? Y luego estamos de regreso con nuestra amada hermanita que va a estar llevando este tiempo de oración.